trabajamos con modelos, como vimos el modelo de circuito económico simple, pero ahora vamos a hablar del sistema económico, que algunos economistas hablan de modelos económicos. Y esto tiene que ver cómo la sociedad resuelve los problemas de producción, distribución, consumo que habíamos hablado en el concepto de economía. Esta primera parte del contenido de esta unidad habla de los distintos sistemas económicos que existen en el mundo, en su forma pura, que es el sistema capitalista, y el sistema socialista o centralizado, y vemos las fallas del mercado, y cuáles son esas fallas del mercado, y un modelo que es el de frontera de posibilidad de producción. La bibliografía ustedes la van a tener en el libro de Cuadrado y Roura, el capítulo 2, en el libro de Mochón y Becker, de Principios de Economía, y en el libro de Mochón y Becker, Elementos de Micro y Macro, del capítulo 1 y 2. Durante el transcurso de la semana muchos me preguntaban, ¿cuánto de este libro, cuánto del otro? Ustedes tienen subido en Classroom también los contenidos de la materia, el programa. Entonces, de acuerdo al programa, ustedes armen su carpeta de notas, digamos. ¿Por qué surgen los sistemas económicos? La filmina que sigue. Surgen a raíz de lo que habíamos visto de los conceptos de escasez y de la elección. La próxima filmina, no sé si podés pasarla, Milagros. Cuando dimos el concepto de economía, hablábamos del concepto o de los dos conceptos importantes a lo largo de toda la materia y de la economía, que es la escasez y la elección. Entonces, esta escasez, ¿qué es lo que nos produce? Y nos produce que tengamos que elegir. Y nosotros veíamos que no solamente es la elección por falta de recursos, sino también la elección de los tiempos. Y vemos que en este principio, en este concepto de escasez, ¿no? Tenemos escasez de tipo social, por una mala distribución. Ante estos problemas de la escasez de la elección y de que tiene que producir bienes y servicios la economía para satisfacer necesidades que son ilimitadas, la sociedad, el mundo económico se ha dividido en los sistemas económicos. El sistema económico capitalista y el sistema económico socialista y la unión de ambos sistemas para resolver problemas tales como qué producir, cómo producir, para quién producir. Es la filmina que sigue. O sea, ahí tienen cuáles son los problemas que la sociedad o los economistas quieren contestar. La respuesta a estas preguntas, de acuerdo a los sistemas, son de diferentes formas. La siguiente filmina me da el sistema centralizado o el sistema socialista, donde el que determina qué producir, mediante la combinación de qué factores productivos y para quién producir, es el Estado. ¿Me pasas la próxima filmina? Ahí está. Bueno, antes de seguir, tenemos a qué llamamos sistema económico. Y damos estos conceptos que están en la filmina, son sacados del libro de Cuadrado y Roura. Uno de los conceptos es que es la estructura de producción de asignación de recursos económicos, o sea, cómo producir, la distribución de esos bienes y el consumo para quién se producen esos bienes y servicios. En el libro de Cuadrado y Roura habla también de que los sistemas económicos son un conjunto de principios, instituciones, normas que hacen a esa organización de la economía.
Y una definición de sistema más acotada podemos decir que es la forma en que la economía organiza a la sociedad desde el punto de vista económico. Decimos que es un conjunto de principios, instituciones y normas porque se vale de estas instituciones, se vale de leyes, se vale de normas para que la economía funcione. Pasamos a la próxima filmina. Y acá hablamos del primer sistema, del primer tipo de sistema económico, que es el sistema de planificación central. Donde el que asigna cómo producir o el que da respuesta a qué producir, cómo, cuándo y para quién es el Estado. Es quien decide. Y él es el propietario de los factores productivos, amén de que dice que es de toda la comunidad, de toda la sociedad. Bueno, se achicó. O sea que el Estado, mediante sus políticas públicas, es el que controla los precios, controla qué producir, controla a quién producir. Y ejemplos, no tan taxativamente, en el mundo es la economía de Cuba, por ejemplo. Después tenemos el sistema capitalista, que es la siguiente filmina, quien determina qué producir o cómo producir y para quién, está por el libre mercado, o sea, es el libre juego entre los compradores y los vendedores o los oferentes y los demandantes. Aquí tenemos cómo se aplican las leyes de oferta y demanda, que vamos a ver en la próxima unidad, donde la ley de oferta dice que a mayor precio los oferentes ofrecen mayores cantidades, y la ley de demanda, a menor precio, quieren demandar mayores cantidades de bienes y servicios. Significa que acá, en este sistema capitalista, no interviene el Estado. ¿Pero dónde no interviene? No interviene en el mercado, pero sí se le asignan a ciertas actividades o funciones que son relacionadas a la salud, a la educación, a la justicia, a la defensa. Este sistema capitalista es el que el que nace con los primeros economistas a partir de los clásicos que hablábamos en la clase pasada, a partir de Adam Smith, y habla que el mercado funciona a través de la mano invisible. En este sistema está la libre iniciativa entre la oferta y la demanda, y hay una cierta cantidad de propiedades y de principios, como el de la propiedad privada, donde el propietario, en este caso, en este tipo de sistema, son las familias, las empresas y no el Estado. Estos dos sistemas, tanto el sistema socialista como el sistema capitalista de libre mercado, en la práctica no se encuentra tan taxativamente, sino que lo que funciona en la práctica es el sistema mixto. Hay situaciones en que el mercado no resuelve y entonces debe intervenir en el mercado el Estado, que es la filmina que sigue, que es el tipo de sistema que tenemos en nuestro país. O sea, el funcionamiento es en el libre mercado, o sea que el libre juego de la oferta y demanda, pero el Estado debe intervenir en una serie de situaciones cuando el mercado no puede resolver. Y entonces aparece lo que llamamos las fallas de mercado, que es la filmina que sigue. Y que si vemos el análisis histórico de los economistas, después de los clásicos, la crítica a los clásicos es a partir de Marx, la teoría marxista, donde en esta corriente de crítica al libre mercado aparece siempre la lucha de clases. Entonces,
Un fallo de mercado es la existencia y riesgo de desarrollo de mercados no competitivos. ¿A qué estamos haciendo alusión con este tipo de fallo? Estamos haciendo alusión a los monopolios, la existencia de monopolios. El libre mercado es que existan muchos oferentes y muchos demandantes, pero aparecen los monopolios. Hoy en día, aparentemente, vemos productos como JC Johnson, donde hay varias marcas, una misma, las grandes corporaciones son monopolios encubiertos. Vemos grandes corporaciones que son propietarios de varias marcas y donde aparentemente aparece como que están en competencia perfecta, se desarrollan en el libre mercado y en realidad son grandes competencias. Existe una gran concentración en grandes corporaciones o empresas globales, empresas internacionales. Y bueno, ante la existencia de monopolios, el mercado debe intervenir a fin de que regular precios de mercado, regular ofertas en el mercado, etc. Otro fallo de mercado es la existencia de efectos externos, es lo que se llama en economía las externalidades. Y esto es, nosotros cuando dimos el concepto de economía lo dimos desde el punto de vista del sistema capitalista, desde el punto de vista clásico, donde veíamos que la economía era una rama de la ciencia que estudiaba los recursos escasos para producir bienes y servicios. Con los efectos externos, con las externalidades, aparecen los conceptos de economía de medio ambiente, la economía ecológica, la economía social y solidaria, que es lo que nosotros veíamos cuando analizábamos en la economía, en el estudio de la división entre micro y macro, la mesoeconomía y la metaeconomía. Estas externalidades que aparecen pueden ser positivas o negativas. Generalmente las relacionamos con lo negativo, toda la cuestión del medio ambiente, la contaminación ambiental, los costos sociales que tiene esa contaminación ambiental. ¿Y dónde interviene el Estado? El Estado interviene justamente para imponer multas o imponer que las empresas utilicen sistemas de reciclado de los desechos que contaminan al medio ambiente, en políticas medioambientalistas. Pero también podemos tener externalidades positivas, como por ejemplo, cuando el Estado lanza alguna campaña de vacunación gratuita, donde beneficia a la ciudadanía en general. Luego, otro fallo de mercado es la deficiente o nula valoración de los bienes públicos. El Estado, decíamos que los clásicos, los economistas clásicos, decían que el Estado debería intervenir en temas como la salud, la educación, y en cuanto a los bienes públicos, debe garantizar ciertos bienes, como por ejemplo el transporte público de pasajeros, urbano de pasajeros. Son aquellos bienes que no son atractivos para las empresas en su forma particular, sino que debe intervenir el Estado, y en el caso si estuviéramos en el aula, en el campus universitario, a lo mejor muchos harían uso del colectivo para ir a la facultad, y el precio que pagan no es atractivo para la empresa privada de ofrecer a esos precios. Entonces reciben un subsidio por parte del Estado para que sean rentables, si no, no pueden cubrir los costos. Entonces, ante esa situación, vemos cómo interviene el Estado para garantizar el transporte urbano de pasajeros. Otros bienes públicos son todos los servicios, como la luz, el gas,
que tienen subvenciones por parte del Estado, son subsidiadas esas empresas. Luego tenemos otro fallo de mercado, que es la existencia de rendimientos a escala creciente. Cuando veamos la producción, cuando vemos que llamamos rendimiento a la proporción de productos que se producen con el uso de los factores productivos. Generalmente, cuando las organizaciones, las empresas inician sus actividades, tienen rendimiento a escala creciente. ¿Qué significa? Que cuesta más producir que determinadas cantidades de bienes que a largo plazo. Más adelante vamos a ver más detenidamente el concepto de rendimientos a escala. Mala o insatisfactoria distribución de la renta. Es esto lo que yo les llamaba hace un rato cuando les hablaba de la escasez social. Existe en nuestro país la producción de millones de alimentos, y cuando analizamos a la población, tenemos población con desnutrición, población pobre. Eso significa que hay una mala distribución de la renta. Entonces el Estado interviene imponiendo tributos, impuestos, interviene poniendo retenciones a determinadas actividades a fin de mejorar la distribución de la renta. Impone a los que más ganan, entre comillas, para después distribuirlos a los que tienen menores ingresos a través de transferencias, subsidios, planes sociales, etc. Otro fallo es el fallo en el logro de los objetivos del pleno empleo, de la estabilidad económica, del crecimiento económico. Hace este fallo a toda la política macroeconómica y a la política con el exterior. También interviene el Estado en aquellas necesidades preferentes o indeseables, indeseables. Son generalmente el narcotráfico. Algunos economistas hablan, por ejemplo, del consumo de nicotina a través del cigarrillo, que el Estado interviene mediante una ley y las tabacaleras tienen que poner que mediante la ley tal, fumar es perjudicial para la salud, por ejemplo. Vemos cómo el Estado debe intervenir cuando la política del libre mercado no resuelve determinadas situaciones. Pasamos a la próxima filmina. Para ver, estamos viendo que la economía debe resolver qué producir y cómo producir y para qué producir. Nosotros vamos a ver un modelo, que se llama el de la frontera de posibilidad de producción. Ahí está. Este modelo es un modelo que nos muestra la producción de la economía de un país. Nosotros dijimos que la materia nuestra, vamos a analizar la microeconomía, la economía desde el punto de vista de los agentes económicos. Pero este modelo lo traemos a colación en esta unidad a los efectos de mostrarles a ustedes cómo se evalúa como el país la producción en base a dos productos. Nos muestra la máxima cantidad posible que se pueden producir de bienes y servicios, de dos bienes y servicios, en una economía de libre mercado, con los factores productivos y la tecnología en un momento determinado. Y entonces, para que tenga sentido, como estamos trabajando en un modelo, trabajamos a través de supuestos. El primer supuesto de este modelo de la frontera de posibilidad de producción es que los factores productivos, los recursos y la tecnología son fijos, están dados, es lo que existe en un momento determinado.
El otro supuesto es que estamos dentro de una economía cerrada. Cuando vimos el circuito económico simple, dijimos que una economía cerrada era cuando no intervenía el sector externo y, en este caso, también el sector gobierno. El otro supuesto para que podamos analizar este modelo es que existe pleno empleo de los factores productivos. Significa que somos eficientes en la producción de estos bienes y servicios. No hay desocupación, no hay capacidad ociosa de capitales, no hay capacidad ociosa de recursos naturales. Estamos trabajando o produciendo en pleno empleo. Otro supuesto que se tiene en el análisis de este modelo es que los factores productivos son versátiles, pero no igualmente productivos para las diferentes actividades. ¿Qué significa esto? Que yo este factor productivo, trabajo, recurso natural, lo puedo utilizar para producir un bien o el otro bien, aunque no sean igualmente productivos para la producción del bien Y o del bien X, que es el ejemplo que vemos en la filmina que sigue. Significa, yo les daba el ejemplo de factor trabajo, un médico que trabaja en una empresa, en una fábrica, produciendo alimentos. Y el otro bien es el servicio de medicina. Y a medida que este médico es versátil, puede trabajar en una empresa, pero está más capacitado para prestar el servicio de medicina. O sea que los factores productivos se pueden utilizar tanto para la producción de un bien o el otro, pero no son igualmente productivos. El otro supuesto generalmente, y de aquí cuando veamos oferta y demanda, producción, generalmente hablamos de bienes materiales, pero este análisis también es aplicable para los bienes inmateriales que son los servicios. Y debe quedar en claro que en este supuesto estamos analizando la producción de dos tipos de bienes o dos canastas de bienes nada más. Y hablamos de la producción de la economía de un país y no de una empresa en particular. Vemos la filmina siguiente. Acá dijimos que estamos hablando de frontera, o sea que vemos que esta curva, que es cóncava al origen, delimita dos regiones. Una región que la que está por debajo de la curva, que es deficiencia, que nos muestra que son la deficiencia en la producción, y la zona que está por encima, que es la zona inalcanzable porque no tenemos los recursos ni la tecnología para producir en ese nivel. Y los puntos que están sobre la curva nos muestran la eficiencia en la producción. Este modelo nos da la idea de la escasez, porque decimos que los factores productivos están dados y tenemos tales factores productivos, entonces aumentar la producción de un bien X con referencia al bien Y, en el ejemplo, significa elegir productos, renunciar a la producción del otro bien. Nos muestra el crecimiento económico de un país, pero también nos puede mostrar la recesión económica de un país. Nos muestra la ley de rendimientos decreciente que habíamos visto anteriormente. Y nos muestra la ineficiencia o la eficiencia económica. Si nosotros analizamos este ejemplo, nos va a mostrar, cuando decimos que nos muestra la escasez y la posibilidad de elección, aparece un concepto que es el de
costo de oportunidad. No sé si, díganme si ven en el pizarrón. El costo de oportunidad. El costo de oportunidad es un concepto que vamos a ver a lo largo de toda la materia y es un concepto desde el punto de vista económico. Y nos muestra cómo se sacrifican unidades. Si queremos sacar el costo de oportunidad del bien X, nosotros cuando vamos del punto A al punto B, ¿tá? Renunciamos a la producción del bien X, es la variación espere que les voy a poner, disminuimos la cantidad producida del bien X para aumentar la cantidad producida del bien Y. Es lo que renunciamos del bien Y, del bien X, para aumentar la producción del bien Y. ¿Tá? Es la variación de la cantidad. ¿Tá? Profe, no se ve la pizarra. ¿No se ve? Ahí. O si no, a ver, se los pongo en un papel. El costo de oportunidad del bien X, cuando pasamos del punto A al punto B, ustedes ven en la tablita, ven A, B, C, D, E, son los puntos, ¿está? El costo de oportunidad del bien X, cuando pasamos de A a B, va a ser igual a lo que renunciamos de la producción del bien X. Nosotros en el punto A producíamos 14 unidades del bien Y, ¿está? Para pasar al punto B, ahora vamos a producir 12 unidades, ¿está? Dividido lo que aumentamos de producción del bien X. En el punto A, en el bien X, es igual a 0. Cuando pasamos al bien B, producimos 2 unidades. Nosotros para producir estas 2 unidades del bien Y, del bien X, quiero decir, porque estoy viendo el costo de oportunidad del bien X, hemos renunciado o hemos sacrificado 2 unidades del bien Y. Entonces, esto trabajamos en valores absolutos, ¿lo ven? Y nos queda 2 sobre 2. O sea que el costo de oportunidad de A a B es igual a 1. ¿Está? Ahora, si sacamos el costo de oportunidad del bien X cuando pasamos de B a C, ¿está? En B nosotros producimos del bien X, y quiero decir, 12 unidades. Cuando pasamos al punto C del bien Y, estamos produciendo 9 unidades sobre. En el punto B, vamos a aumentar el bien X de 2 unidades a 4 unidades. Acuérdense siempre en valores absolutos. Entonces nos queda 3 unidades, renunciamos a 3 unidades de producción del bien Y para aumentar la producción del bien X en 2 unidades. Y esto nos da 1,5. A medida que nos vamos acercando al punto E, el costo de oportunidad va creciendo. ¿Esto por qué se da? Se da por la ley de rendimientos decreciente, de escala decreciente, y por la versalidad de los factores productivos, de los recursos que utilizamos. Ahora bien, si nosotros queremos
ver el costo de oportunidad. Voy a buscar otro color de... El costo de oportunidad del bien Y, ¿tá? Vamos a tener que, en la tablita que tenemos ahí en el ejemplo, vamos a partir del punto E. Vamos a pasar del punto E al punto D. Y vamos, aquí va a ser igual, y va a ser igual a lo que renunciamos del bien X, la disminución de la cantidad del bien X sobre el aumento de la cantidad del bien que estamos bien analizando el costo de oportunidad. ¿Ah? ¿Lo ven? Entonces, si pasamos de A a B, ¿cuántas unidades renunciamos del bien X? Y pasamos de 8 unidades menos 6, siempre en valores absolutos, sobre 0 unidades menos 5. Esto es 2 sobre 5. Y a ver, yo saqué la cuenta. Esto me da 0,60. Esto me da 0,4. ¿Tá? Si luego hacemos el costo de oportunidad de D al punto C, nos da 0,5. Y también observamos que el costo de oportunidad va aumentando. ¿Y por qué? Por la ley de rendimientos decreciente y por la versatilidad de los factores productivos, pero que no son igualmente productivos dichos bienes. Pasamos a la próxima filmina. Acá está lo que les explicaba, lo del costo de oportunidad. Dice si todos los recursos están siendo plena y eficientemente utilizados, la economía se enfrenta a una disyuntiva. Disyuntiva es uno de los supuestos, a la elección significa disyuntiva, de producir una cantidad mayor de otro bien, exigirá necesariamente producir menos del otro bien. Y es lo que desde el punto de vista económico se conoce como costo de oportunidad. Y esto lo aplicamos en todas nuestras, cada vez que nosotros en nuestra vida particular estamos haciendo una elección, siempre estamos renunciando a alguna alternativa para tomar la alternativa que hemos elegido. Por ejemplo, en este caso, han renunciado de estar tomando mate o estar en la plaza, dentro de las limitaciones, para estar escuchándome a mí. Siempre tenemos el costo de la alternativa que ustedes han elegido, es justamente lo que renuncian. Entonces dice, el costo de oportunidad de un bien o servicio es la cantidad de otros bienes, o bienes está escrito con B corta, o servicios a los que se debe renunciar para obtenerlo. ¿Podés volver a la filmina anterior? En esta filmina, nosotros tenemos ahí el punto U, que dijimos que cuando está en la zona adentro, por debajo de la curva, ese es un punto ineficiente. Cuando estamos por debajo, en esa zona, podemos aumentar un bien, ¿no es cierto?, sin disminuir el otro, o podemos aumentar ambos bienes al mismo tiempo, ¿tá? Ahí sí se puede aumentar o disminuir un bien y aumentar el otro, siempre que estamos por debajo de la frontera, de la curva. Pero cuando estamos trabajando eficientemente, que estamos sobre la curva, opera el concepto de costo de oportunidad. Indefectiblemente, para aumentar la producción de un bien, tenemos que disminuir la producción del otro bien, porque tenemos que utilizar factores productivos y tecnología que estábamos utilizando para el bien, que en este caso el bien Y, para poder aumentar
la producción del bien X. ¿Está? Bueno, volvamos a la siguiente filmina y a la que sigue, a la próxima. Bueno, acá la forma de la curva es descendente y tiene pendiente negativa, lo vemos. Esto de que nos justamente se obedece a eso, al supuesto de que son versátiles, pero no son igualmente productivos para un bien o al otro. Entonces, a medida que vamos aumentando la producción de un bien, el costo de oportunidad también aumenta y también hace de que sea cóncava al origen la forma de la curva. Ustedes van a ver en el libro de Mochón y Becker otros ejemplos, que puede ser una línea recta, donde el costo de oportunidad es constante y los rendimientos son constantes, o puede ser convexa al origen, donde el costo de oportunidad, a medida que aumentamos la producción del otro bien, va disminuyendo. Pero lo normal de la forma de la curva es que sea cóncava al origen y que el costo de oportunidad crezca. Dijimos que con este modelo económico podemos mostrar el crecimiento económico o la recesión económica, que es la filmina que sigue. Y cuando hablamos de crecimiento económico de un país, cuando se produce un desplazamiento de la curva hacia afuera. Entonces, ese punto que teníamos que era inalcanzable, era deseable pero inalcanzable porque no teníamos factores productivos ni tecnología para alcanzarlo, cuando hay un crecimiento económico en la economía de un país, puede ser un punto eficiente, un punto alcanzable. Este crecimiento económico se puede dar a nivel global dentro del país, o sea que afecta a la producción de todos los bienes, que es el primer caso del gráfico, donde vemos un desplazamiento de la curva en ambos bienes. En ambos bienes podemos aumentar la producción de ambos bienes. Pero a veces existen aumento de los factores productivos que benefician a un bien o al otro bien, que son los dos casos siguientes, la frontera de posibilidad de producción que tenemos en los dos gráficos siguientes. ¿Dónde se da la mejora o dónde se da el crecimiento económico? Y cuando hay una mejora técnica, un descubrimiento tecnológico, un aumento en el volumen de capital. En una empresa se adquirió mayor cantidad de maquinaria, cuando aumentó la fuerza de trabajo, cuando hay algún descubrimiento de recursos naturales, se descubre una mina de cuarzo o otro yacimiento petrolífico que obedece a mejorar a la economía general del país. Pero también se puede producir una recesión económica, que es lo que justamente estamos viendo hoy en día, que es por una cuestión externa, los factores productivos en vez de aumentar, disminuyen. Y entonces se produce una recesión económica, que es la filmina que sigue. Se puede producir, es cuando los factores productivos disminuyen, puede ser, en este caso de la pandemia, puede ser también por cuestiones climáticas, desastres climáticos, por guerras. Se me fue la auxiliar. Entonces el desplazamiento de la curva va a ser hacia adentro. Cuando se ven estos factores productivos modificados por algún acontecimiento a nivel mundial o interno.
acá en esta gráfica vemos que la recesión se produce para ambos bienes, pero también se puede dar el caso de que afecte a un bien o al otro, ¿tá? Entonces, el desplazamiento hacia adentro va a beneficiar, ir en detrimento de un bien o en detrimento del otro bien. Con esto terminaríamos la unidad 2, la primera parte de la unidad 2. La segunda parte de la unidad 2 habla de la contabilidad nacional, que es un modelo a nivel macroeconómico. Está en el programa, si bien ustedes, los chicos de licenciatura y de contador, van a tener economía 2 o macroeconomía, los de contador se llama economía 2, macroeconomía, ven en profundidad este tema. Es a los efectos de que ustedes vean cómo es el modelo a nivel país de la macroeconomía, de la contabilidad nacional. Sobre este tema solamente le vamos a colgar en el Classroom la biografía a leer para posibles preguntas. Entonces sería bueno que lo leyeran y en la próxima clase o la siguiente me hagan vamos a tener como una clase de consulta para me hagan las consultas, las preguntas pertinentes. Bueno, con esto terminaríamos la clase de hoy, con todos los inconvenientes